Para que estés bien informado. Ahora en las redes sociales, nuestro compromiso con ustedes tiene un nuevo reto. Bienvenidos. Los grandes avances tecnológicos en el mundo se han dado gracias a hombres y mujeres que han aportado su conocimiento en la gran conquista tecnológica del universo. Hora 24, estación radial del Sistema IR, es una demostración del poder de la radio digital. Sean bienvenidos a su programa En Búsqueda de la Verdad, bajo la dirección del periodista colombiano Helman Enrique Hincapié Ospino. Shalom, Shalom, que la paz y la gracia de Dios esté con todos ustedes. Amigos internautas, ¿qué tal? Tengan muy buen día. Hoy es viernes, primero de septiembre del año 2023. Yo soy Helman Enrique Hincapié Ospino, el hijo de Marina, y oriento este espacio de opinión en búsqueda de la verdad. Soy además miembro activo del Colegio Nacional de Periodistas de Colombia, CNP. Toda la producción técnica de este programa la hace mi hermano Jorge Villa Fisher. En búsqueda de la verdad llegan las efemérides. Aquí estoy. Septiembre de 1982 se nacionaliza la banca en todo el territorio mexicano. Finalmente, un 1 de septiembre del año 2011 se crea la red efemérides. La vida tiene momentos que han motivado a personas a decir frases que han quedado como motivación para asumir una actitud en nuestra existencia. Aquí, en búsqueda de la verdad, la reflexión de hoy. La reflexión de hoy dice así: si quieres ser rico, no te afanes por aumentar tus bienes o propiedades. Más bien, procura disminuir tu codicia. Hola, bienvenidos a la ciclovía Tu Ruta Segura. Te esperamos todos los fines de semana en la Circunvalar de la Prosperidad desde las 6 hasta las 10 de la mañana. Durante este tiempo estarán disponibles el carril interno para ciclistas y deportistas y el carril externo para vehículos a motor. Con respeto, disfrutamos la ruta segura. Un mensaje de Tránsito del Atlántico. Desde el primer instante de la vida somos cambiantes. El universo no se detiene, aunque algunas circunstancias nos obligan a la pausa. Sin embargo, la comunicación tan indispensable en el desarrollo de la humanidad se hace más importante en esta tregua. Somos los comunicadores del mundo los que tenemos la gran responsabilidad, desde nuestros micrófonos, con nuestra voz, incentivar a la humanidad, salir adelante
y en victoria, bajo la voluntad de Dios Todopoderoso. AIR, Alianza Internacional de Radio, es mundial. La libertad de expresión es un derecho inalienable. En búsqueda de la verdad, ejercemos periodismo de opinión con independencia. Unas de las dos causas, quizás de los graves problemas que afectan hoy a la humanidad, tiene que ver con la avaricia y la codicia. Estos dos Factores. ¿Cómo? Factores. Sí, gracias, Villa. Estos dos factores son los que han llevado a ese proceso de degradación en que ha caído la humanidad. Y no estamos hablando solamente de lo que respecta a nuestra sociedad, a este fenómeno que vivimos hoy en Colombia. Es a nivel mundial. Es a nivel mundial porque, entre otras cosas, este tipo de comportamientos de la gente avara, de la gente codiciosa, los vemos en todos los renglones a nivel mundial, en todos los países, mejor, en todos los países. Entonces no podemos decir que es que ese fenómeno solo nos atañe a nosotros. Tenemos una sociedad enferma, una sociedad carente, lamentablemente, de valores, en donde el dinero fácil es hoy lo más importante. Nuestra sociedad no se está preocupando por formarse, por prepararse intelectualmente, entre otras cosas, para enfrentar uno de los retos más grandes que se nos viene dentro de unos añitos, que ya lo estamos viendo especialmente en países desarrollados, y es la denominada inteligencia artificial. Entonces, esa inteligencia artificial que le va a dar paso, según expertos, no solamente en economía, sino en la sociología, a una nueva clase social que es la que no va a servir para nada. Y esa clase social que no va a servir para nada en el futuro es la que no se preparó. Porque ahora el que no esté preparado para ello no va a poder enfrentar los retos que traen las nuevas tecnologías. Todo se va a manejar por computadores. Entonces hay gente que solo está pensando en la riqueza, en tener cosas, y cuando llega a tener algo, entonces quiere tener más y más y más y más y más, y cae entonces en ese renglón
de la avaricia a codiciar mucho más la riqueza, cuando hay una gran realidad. Nosotros venimos a la vida en un paseo en donde lo que debemos es aprovechar cada instante de lo que vivimos y de lo que somos, porque el día que nos vayamos no nos llevamos nada. Y lo que es peor, lo que de tanto nos hemos esforzado, dizque para dejar algo a las generaciones que vienen, como no están preparadas, entonces destruyen todo el trabajo y todo el esfuerzo que hiciste para dejar eso. Y esa es una realidad que permanentemente la estamos viendo. Entonces, esa manera, esa avaricia, esa codicia, nos ha llevado a una guerra, a una sociedad entre organizaciones criminales y empresarios codiciosos. El presidente de la República, Gustavo Petro, estuvo hace 3 días en El Salao, un corregimiento de El Carmen de Bolívar, en donde en el año 2000 se presentó una masacre de campesinos, de gente humilde. Y yo recuerdo, porque estuvimos allí, cómo los grupos paramilitares que se tomaron esa población le quitaron la cabeza a las víctimas y jugaron fútbol con ella, en un hecho dantesco. Y pusieron a la población a que viera eso. Reunieron a la gente en la plaza para que vieran cómo jugaban fútbol con las cabezas de sus seres queridos. ¿Se pueden imaginar ustedes ese momento de terror que vivió la población del Salao? Muchos campesinos abandonaron sus tierras. Los hicieron salir corriendo. Y una empresa privada perteneciente al denominado Sindicato Antioqueño, conocida como Argos, terminó quedándose con las tierras de los campesinos. El presidente decía ayer: yo no puedo responsabilizar a Argos de la masacre, pero que se beneficiaron de la masacre, eso sí está claro, porque ellos se quedaron con las tierras. El problema es que con el pasar de los años, dentro de los programas de restitución de tierras, los campesinos que habían sido sacados a fusil pidieron lo que les pertenecía. La justicia entregó fallos ordenando la devolución de los predios, ordenando la devolución de las tierras. Y esos procesos fueron engavetados por gobiernos anteriores, simple y llanamente porque ya las tierras las tenía Argos, empresarios antioqueños, propietarios igualmente de un periódico en Antioquia.
guardaron silencio esos gobiernos. No quisieron hacer efectiva los fallos de los jueces ordenando la devolución de las tierras. Eso se llama desacato a resolución judicial. No hay otro calificativo para eso. Pero aquí lo importante es que este gobierno de Gustavo Petro está luchando para que esa empresa de propiedad de la gente de bien en este país tome conciencia primero de que esos terrenos, esas tierras no les pertenecían, que eran de campesinos humildes y que tiene que devolverlas. Todas tienen que devolverlas. Pero el problema no solamente fue en El Salao. Aquí en Barranquilla, la empresa Argos se ha dedicado también al robo de tierras. Bueno, no solamente en Barranquilla, sino en el Atlántico. ¿Cómo llega la empresa Argos a Barranquilla? Aquí nosotros teníamos en la vía 40, que era conocido como el sector industrial, que ya no quedan industrias. Ahí quedaba una empresa cementera conocida como Cementos del Caribe, en donde el socio mayoritario era la familia Ruiseco. Con el pasar de los años y con esto de la crisis, una de las filiales del grupo Argos de los antioqueños entraron con una empresa pequeñita a ser socios de Cementos del Caribe. Esa empresa pequeñita se llama Ultracen. En desarrollo de las asambleas y demás y de venta de acciones, Ultracen, utilizando el poder de los recursos económicos que no tenía la familia Ruiseco, no solamente por falta de visión, vaya uno a saber, Ultracen se fue apoderando de las acciones de Cementos del Caribe y fueron desplazando a la familia Ruiseco y convertirlas en lo que son hoy, socios minoritarios de Cementos Argos en Barranquilla, e hicieron desaparecer Cementos del Caribe. Pero en desarrollo de los años, hace unos años, y cuando estoy hablando de hace unos años, le estoy hablando de hace 10 años, hubo una sociedad entre dos familias poderosas, los Ruiseco y otra familia barranquillera, que tenía la posibilidad no solamente de manejar el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, manejar las oficinas de instrumentos públicos, manejar notarías,
pero también a manejar curadurías. Se juntaron y proyectaron el negocio de su vida. Cementos Argos comenzó a expandirse a nivel de tierra, comenzó a presionar a los propietarios de tierra ubicados en la margen derecha, no solamente del río, sino hacia el océano Atlántico, conocida como la zona de baja mar, Puerto Colombia y Tubará. Pero ¿qué era lo que más buscaba esa sociedad? Todos esos predios ubicados en la prolongación de la vía 40 hacia Puerto Colombia. Toda esa margen entre la vía 40 y la parte trasera de la Universidad del Norte, apoderarse de esas tierras. Y se lograron apoderar de esas tierras. Unas, como les dije, las pagaron a precio de huevo. Otras, que aparecían como terrenos baldíos de propiedad de la nación, fueron invadidos. Se dice que a gente que se opuso en esta guerra que hemos librado desde hace muchos años por la tierra, las mataron. ¿Dónde están? No se sabe. Vaya uno a saber. ¿Fueron ellos? No se sabe. Pero a mucha gente se dice, los eliminaron. Otros predios fueron adquiridos o entregados por la nación, óigase bien, por la nación, a través de la figura de licencias de explotación minera. De esa manera, Argos hoy, en esa margen entre la vía 40 y la carrera 51B, parte trasera de la Universidad del Norte, está manejando la bicocaíta de 16.000 hectáreas de tierra productiva y casi que en área urbana entre Barranquilla y Puerto Colombia. Están intervenidos esos predios por Argos. Eso le dice a ustedes el poder que tiene o que tenía esta familia del sindicato antioqueño, porque son una familia, para robar y para esquilmar y para apoderarse de este país. En esa zona. Pero eso no queda solo ahí. El proyecto del Parque Ecológico Ciénaga de Mallorquín, que no solamente es uno de los pulmones más hermosos y más bellos que tiene la ciudad, tiene la posibilidad de proyectarse en el futuro, no muy lejano, a ser el epicentro de uno de los
sectores de mayor protección, de mayor proyección urbanística que se pueda conocer. Entonces, con gobiernos pasados de la ultraderecha, en contubernio con el sindicato antioqueño y contando además con el auspicio de quienes venían manejando la ciudad y el departamento, se inventaron entonces un proyecto conocido como la nueva circunvalación o vía de la prosperidad. ¿Y qué tenía como objeto ese proyecto? Si bien es cierto, se requería de esa vía para darle movilidad al área metropolitana, no es menos cierto que se iba a producir igualmente un proceso de valoración de la tierra. Entonces se pueden imaginar ustedes cómo un metro cuadrado, teniendo hoy la vía de la circunvalación de la prosperidad, sumado al proyecto de Ciénaga de Mallorquín, que en los alrededores lo van a urbanizar. Ahí va a venir un proceso de urbanización que no debería darse, porque le quitaría su razón de ser a la vía de la circunvalación, que en cualquier parte del mundo son vías rápidas, son vías que no deben tener digamos, procesos habitacionales, porque pasaría lo mismo que pasó con la vieja circunvalar. Permitieron que esos se invadiera, porque la mayoría de la tierra fue invadida, que se urbanizara, y se convirtió la vía de la circunvalación vieja en una vía normal de la ciudad. Dejó de llamarse circunvalación, porque vuelvo y repito, la circunvalación en todas partes del mundo es una vía que va bordeando las ciudades y que se hace en forma circular, por eso se llama circunvalación. Sales de una parte, das la vuelta y terminas en la misma. Así de sencillo es. Y debe ser vía rápida. Entonces, si tú permites urbanizar, se acaba la razón de ser de una vía rápida. Entonces, fíjense ustedes cómo cranearon, cómo hicieron todo para que se diera ese proceso que se conoce como el volteo de tierra. Valorizar un metro cuadrado que quedaba en área rural en un metro cuadrado ahora casi que en área urbana. Y va eso a terminar en que si Argos sigue con su poder, el sindicato antioqueño sigue con su poder en el gobierno, van a terminar cambiando los planes de ordenamientos territoriales, y pasa lo que hizo Uribe en el municipio de Mosquera y que enriqueció a Tomasito y a Jerónimo, cuando compraron un predio de tierra a precio de huevo y lo convirtieron en 10.000 veces el valor, el metro cuadrado, convirtiéndolo en zona urbana y, en lo que es peor, en una zona franca. Entonces fíjense ustedes cuál fue el verdadero negocio.
Ahora, 16.000 hectáreas de tierra están solo allí, entre la circunvalación, entre la vía 40 y la parte trasera de la Universidad del Norte, buscando hacia Puerto Colombia. Pero sobre la carrera 46, en la zona de la vía al mar, después que usted pasa de Puerto Colombia buscando hacia Túbara, ¿cómo hay de tierra de propiedad de Argos? ¿Y cómo se puede establecer que la tierra es de propiedad de Argos? Sencillo. Como ellos eran productores de cemento, hicieron una cantidad millonaria de postes de señalización de tierra y los fueron colocando sobre lo que ellos se iban apoderando, bien y mal. Entonces usted, donde ve unos postes de cemento de color blanco con la punta de arriba de color verde, esos predios pertenecen a Argos. Y es infinita la cantidad de tierra que existe en el sector conocido como Bajamar, entre Puerto Colombia y Túbara. Esa es la participación de Argos en Barranquilla, en el departamento del Atlántico. Para que ustedes se den cuenta que esto que ha dicho el presidente en el municipio del Carmen de Bolívar, corregimiento El Salao, tiene toda la razón, tiene toda la verdad. Aquí está el presidente diciendo lo que es Argos en Colombia. Entonces la gran empresa amiga del gobierno, la gran empresa privada amiga del presidente de la República en ese entonces, Argos. ¿De quién es Argos? Del mismo dueño del colombiano, ¿no? Creo yo, periódico del grupo empresarial antioqueño. Estas tierras que reciben muy bien al ciudadano, a la ciudadana del pueblo antioqueño, fueron ocupadas por un gran capital que se denomina Argos. Se quedó con la tierra de los desplazados. No voy a acusarlos de la masacre, no sabemos de eso, pero se quedó beneficiaria del fruto de la masacre y de la sangre. Se quedó con las tierras de los campesinos. Y hubo algún, igual que hoy nos acusan de expropiadores, alguien en algún lugar de la televisión nacional o de la prensa o de la discusión pública o del Congreso, de los partidos políticos o de los gobernantes locales y nacionales, ¿acaso dijo que lo que había hecho Argos en realidad era una expropiación a miles de campesinos? ¿Esa expropiación sí no vale? Bueno, pasaron los años y los procesos judiciales, 22 acabo de escuchar, hasta que los jueces decidieron justicia y decidieron que debía restituirse la tierra que se le había quitado a los campesinos y campesinas. Hoy ni siquiera estamos entregando esa tierra. ¿Cuándo fue la masacre del Salado? Año 2000, hace 23 años. Mi amigo Samuel ya está en una clínica. ¿Cuántas
cuántas campesinas y cuántos campesinos han muerto entre tanto. ¿Cómo yo puedo decir que hay justicia si las sentencias se quedan en las gavetas, si los procesos judiciales duran más que la vida de la persona, que de la vida de la víctima? ¿Cómo se puede decir que en Colombia hay justicia entonces cuando es expedida la sentencia? Pasan 10 años. Por ejemplo, en una gaveta de una de las oficinas de la entidad que usted hoy dirige, y el director de esa oficina, el director de la entidad y el presidente de la República no hacen, a pesar de que la sentencia está expedida, que se le devuelva la tierra al campesino. Es más injusto el presidente de la República que por omisión, por pereza o porque no le da la gana entregar la tierra al campesinado, se queda en silencio y no ordena a sus empleados que la tierra, una vez que el juez dijo que le pertenece a una humilde familia campesina, debe devolvérsela a la humilde familia campesina. Pero ahí no tenemos, ahí sí, no aparece la ancha prensa denunciando el hecho, el crimen. Y entonces se nos hostiga porque queremos mecanismos más expeditos. ¿Les parece que es una expropiación que digamos que la tierra debe entregarse en 1 mes, 2 meses, comprada con el dinero público? ¿Les parece que eso se llama expropiación express? Pero no les parecía un problema el que las víctimas murieran antes de tener el título y que las sentencias judiciales duraran 10 años en las gavetas de los funcionarios públicos, porque simplemente cómplices del desalojo violento no querían la restitución de las víctimas. ¿Qué diferencia cuando un gobierno propone es agilizar los trámites para que la gente viva pueda ser resarcida de la injusticia, con los gobiernos que decidieron congelar y hacer trizas los procesos de paz y condenar a la gente humilde al hambre, a la penuria y a sus hijos y a sus hijas quizás a la muerte o a la prostitución? Es un país de injusticias. Indudablemente es un país que uno puede comprender no solo por su inmensa desigualdad social, no solamente por su ausencia de democracia, por el enorme acumulado de codicias que, por ejemplo, en una empresa como Argos se aglutinó para no entregar las tierras que había despojado. ¿Qué perdía Argos por entregar las tierras hace 10 años? De buena voluntad, sin presión. Se equivocó, a lo mejor pensó de buena fe, como dicen ahora, que la tierra no tenía sangre regada y que podía obtenerla. Pero apenas se dio cuenta, apenas los indicios y las denuncias empezaron a aparecer, porque estos empresarios y grandes ejecutivos que andan en avión y en jet privado no fueron capaces de devolver la tierra. Era como si le quitaran 3 pelos a un gato, como dicen ahora. La codicia lo impidió. Lo que impidió fue un enorme egoísmo social. ¿Cómo vamos a devolver esas tierras allá a esos campesinos de Alpargata, costeños y caribeños? A esas campesinas que bailan las gaitas y los porros. ¿Les parecía que eso era humillarse? ¿Les parecía que el pueblo debía mantenerse como antaño los esclavos y los siervos? Así no se puede hacer la paz. Y sobre todo cuando se encuentra gente llevado por la codicia. Y por eso
mi primer análisis sobre la codicia, factor que ha llevado a una verdadera enfermedad. ¿Entienden por qué mis frases van relacionadas con el tema? Voy a una corta pausa y vengo con la última parte del discurso del presidente, porque aquí sí el jefe del Estado sí da palo. Vamos a la pausa. Hola, bienvenidos a la ciclovía Tu Ruta Segura. Te esperamos todos los fines de semana en la Circunvalar de la Prosperidad desde las 6 hasta las 10 de la mañana. Durante este tiempo estarán disponibles el carril interno para ciclistas y deportistas y el carril externo para vehículos a motor. Con respeto, disfrutamos la Ruta Segura. Un mensaje de Tránsito del Atlántico. Gobierno y poder. Tenemos gobierno. Lamentablemente no tenemos poder. Y no tenemos poder simple y llanamente porque no hemos utilizado los mecanismos para tener gobierno y poder. Porque no elegimos bien. Si nosotros hubiésemos cambiado el Congreso, las leyes salieran expeditas y quienes han venido saboreando del poder utilizando la sangre de gente inocente, de campesinos humildes, haciéndose ricos y poderosos, seguramente dejarían de serlo. Pero hoy tenemos un gobierno que está luchando por eso. Y de allí la guerra que hoy tienen los grandes medios de comunicación y esa oligarquía representada en gremios económicos, que es la gente de bien, contra Gustavo Petro, que aquí sigue con el discurso, anunciando que va a llevar a la cárcel con la nueva fiscal que venga a quienes engavetaron los procesos de restitución de tierra, especialmente en zonas como el sur del departamento de Bolívar. Aquí está nuestro presidente Gustavo Petro. Esto que ha pasado aquí, desde lo más horrible y terrorífico, hasta estos episodios donde las sentencias judiciales duran guardadas una década y se muere el campesino y no llega la sentencia, que ya está expedida. Todos esos funcionarios que han guardado esas sentencias, señor director, han cometido un crimen. Eso se llama desacato a la justicia. Y yo le ordeno que todos esos funcionarios sean acusados ante la Fiscalía General de la Nación, para que no vuelva a ocurrir. Y le solicito a los jueces de tierras ahora que se llaman, a la jurisdicción agraria, a la restitución de tierras, que no importa cuánto dinero tengamos que poner del presupuesto, yo soy el responsable de eso. Que tenemos que multiplicarlo por 10, por 50 el número de jueces, hagámoslo, para que pueda haber justicia en la tierra colombiana. Porque al haber justicia en la tierra colombiana habrá paz. La justicia es la antesala de la paz. Igual que la injusticia y la desigualdad es la antesala de la violencia. Así que un camino de paz se abre a través de la justicia.
Hoy aquí vemos lo que pasó con un grupo privado. Ahora, después de 22 sentencias en contra, de no sé cuánta plata gastada en abogados de ellos, caros, carísimos, y de cuánto sudor y lágrima gastada por ustedes, entonces sí, como resarciendo el daño reputacional de su nombre como empresa, nos regalan una tierra, nos donan, pero no las de las 22 sentencias. Y aún faltan 13 más de otros particulares que se quedaron con la tierra. ¿Cuándo terminará de haber justicia en los Montes de María? Yo me pregunto. ¿Qué pasará por los lados de Bacayepo y de Chalán? ¿Qué pasará por los lados de Ovejas y de Zambrano? ¿Qué pasará por Chengue? En Ovejas, que yo dormía allá en Flor del Monte, recuerdo yo. Y que después fue también arrasada por masacres posteriormente. A nosotros nos corresponde entonces hacer una propuesta. No es el problema de si nos acusan de expropiación express. Yo quiero rapidez para entregar la tierra. No es que tengamos entonces que coger el pasado y vengarnos de quienes cometieron estos crímenes, aunque debe haber procesos judiciales, aunque debe haber memoria, no se puede olvidar lo que pasó, aunque tiene que haber verdad, saber quiénes dieron las órdenes, qué pasó con los desaparecidos, las desaparecidas, por qué lo hicieron. Pero tiene que haber también un momento de reparación de las víctimas, y en parte este pequeño lo ejerce un presidente, el actual, lo ejerce un gobierno que ojalá no se deje corromper, que pueda mirar de frente a los ojos de la gente del pueblo y ponerse a su servicio y hacer hasta lo imposible porque la justicia sea en Colombia. Pero tiene que llegar un momento de reconciliación. No podemos vivir 75 años en guerra, 3 generaciones enteras consumidas en un conflicto, una sociedad que pareciera hecha para matarse entre sí y no para unirse, no para construirse como una nación, sino para eliminarse en las guerras fratricidas de tantas décadas desde hace 2 siglos. No podemos construirnos como nación así. Tenemos que tener un punto final de la violencia y un punto inicial de una era de paz. Y eso es a través de dialogar entre nosotros. Los únicos que realmente podemos dialogar entre las especies vivas de esta tierra, y quizás las únicas especies vivas, quién sabe en cuántos millones de kilómetros, años luz a la redonda, somos nosotros. Somos lo máximo de la vida, el pensamiento, la inteligencia, la razón. Si no usamos la razón para poder convivir y tener momentos de felicidad y una existencia plena, y no derramar la sangre entre nosotros mismos, si no usamos la palabra, el diálogo, entonces, ¿qué será del destino de Colombia? Ha llegado el momento de hablar. Yo quiero llamar la atención en esta parte final del discurso del señor presidente. Yo les pregunto a ustedes, amigos, que permanentemente están recibiendo información por las denominadas bodegas que manipulan
y dan noticias falsas en las redes digitales. Cuando a ustedes le dicen que Petro es un dictador y ustedes escuchan al presidente diciendo que basta ya de violencia, que el camino de la paz, de que hoy una sociedad pueda vivir tranquila, sin el miedo, sin el terror de que te van a asesinar cuando salgas de tu casa, cuando sepas que tú vas a salir y vas a regresar a tu casa, que te lleve esa tranquilidad a vivir en medio de un país en paz. Excúsenme, yo no creo que eso sea un dictador. Un dictador no te habla de negociación. Un dictador, por su propia naturaleza, se convierte en un tipo que él es el que tiene la razón y que sobre la cabeza de quien sea impone su razón, téngala o no la tenga. Y ese no es Gustavo Petro. Yo me acuerdo que hizo tanta bulla aquel lema del mayor genocida que ha tenido este país, el señor Álvaro Uribe: corazón grande y mano tendida. ¿Ah? Este presidente que tenemos hoy, ese sí tiene el corazón grande. Y lo demuestra al lado de los pobres, de los desvalidos, de los campesinos, de los negros, de la clase obrera, de la clase trabajadora, de la clase explotada. Eso sí es tener corazón. Y mano tendida es la que le está ofreciendo no solamente a quienes han llevado muerte y dolor a través de las armas, sino que también les tiende la mano a quienes se enriquecieron a través de los años en un proceso de depredación de las arcas del Estado, que no es otra cosa que robarse los dineros de la gente, porque los ciudadanos, la gente, es el Estado. Y los recursos del Estado le pertenecen a la gente. Por eso se dice que los recursos del Estado son sagrados. Y en cualquier parte del mundo, quien se mete con los recursos del Estado va preso, menos en Colombia. Qué desgracia, ¿verdad? Qué desgracia. Ya para terminar, me informan que en las últimas horas se han compulsado copias a la Fiscalía General de la Nación por parte del Tribunal de Justicia y Paz, que prácticamente acusa al fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, de no hacer absolutamente nada contra dos reconocidos paramilitares disfrazados de empresarios en el Caribe colombiano. Y son ellos Alfonso Macías y Rafael Matera Lajut.
asesinos, criminales, despojadores de tierra, que hoy se pasean como Pedro por su casa, sin que les pase absolutamente nada, y todo porque hoy la fiscalía está en poder de organizaciones mafiosas, de organizaciones criminales, auspiciadas por el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa. Y es el tribunal el que les está diciendo a Francisco Barbosa por qué no ha hecho absolutamente nada. Si está demostrado con pruebas que los señores fueron auspiciadores de los grupos paramilitares en el Caribe, dicho por el mismo Mancuso, dicho por el mismo Jorge 40, dicho por un señor lugarteniente de ellos dos, conocido con el alias de Don Antonio, que era finalmente el que llevaba a cabo las masacres. Y tan criminal es el que aprieta el gatillo como el que paga para que otro apriete el gatillo. Esa es la verdad a la que el presidente en esta segunda parte del discurso en el Salao ha dicho, que se conozca la verdad. ¿Por qué se dio la orden de matar personas? ¿Por qué mataron tanta gente? El señor Gonzalo Guillén, del portal La Nueva Prensa, con un testimonio de un funcionario de la propia Fiscalía General de la Nación, dijo que en el Caribe colombiano 2.000 personas fueron asesinadas, que la Fiscalía tuvo la oportunidad de salvar sus vidas porque se recibió la información, se tenían los nombres, se tenían las direcciones, no solamente de las víctimas para avisarlas y protegerlas, sino que se tenían los nombres e igual las direcciones de quienes iban a cometer los crímenes, y no se hizo absolutamente nada. Y aquí seguimos en un manto de impunidad total. Y todavía dicen que el presidente está loco. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Ya yo lo dije en una oportunidad, yo quisiera ser heredero de esa locura presidencial, de esa inteligencia del presidente, de ese concepto de mirar qué es un verdadero gobernante, pero sobre todo con sentimiento, con corazón, para proteger a quienes no lo han tenido, no han tenido nada sobre todo. El presidente habla aún así de quienes han dilapidado los recursos del Estado, de quienes se han robado los recursos del Estado. Tienen mi mano tendida, negociemos, hablemos, pero es que ni eso quieren. Vaya y cómase un plato de, tú sabes, como dice el padre Lineros. Mis queridos amigos, ha sido un placer. Hemos llegado así al final del programa de hoy. Espero que hayan quedado informados especialmente de lo que pasa en la tierrita, aquí, en Barranquilla, en el Atlántico, con una empresa que a nivel nacional hace y deshace, con un grupo económico que hace y deshace
sin que la justicia llegue para ellos. Todo porque tienen el poder económico, y esa es la empresa Argos, el grupo Argos, cuyos directivos pertenecen a la élite antioqueña, que hoy está en contubernio con la ultraderecha colombiana, dirigida por el Centro Democrático, que tiene nombre propio, Álvaro Uribe. No siendo más por el momento, Jorge Villa Fischer en la producción, en la presentación, este servidor de ustedes, Gelman Hincapié, el hijo de Marina, les dice que pasen un excelente fin de semana. Es mi deseo. Compartan en familia. Defiendan la familia. Los amamos. Chao. Hola, bienvenidos a la ciclovía Tu Ruta Segura. Te esperamos todos los fines de semana en la Circunvalar de la Prosperidad desde las 6 hasta las 10 de la mañana. Durante este tiempo estarán disponibles el carril interno para ciclistas y deportistas y el carril externo para vehículos a motor. Con respeto, disfrutamos la ruta segura. Un mensaje de Tránsito del Atlántico. Aquí termina este viaje a través de Hora 24 y el sistema AIR en su programa En Búsqueda de la Verdad. En Búsqueda de la Verdad. La radio moderna nos permite interactuar a través del sonido y la imagen. Por ello, nos seguiremos preparando. Hasta pronto.